Convivencia Cristiana de Oaxaca les saluda y les invita a escuchar la siguiente conferencia. Creemos que será de gran edificación para sus vidas. Verdaderamente somos cristianos o cristianas. Tenemos que vivir apartados del pecado ya. En el mundo hicimos las peores cosas, hombres y mujeres. Pero como cristianos tenemos que ser diferentes. Imagínense haciendo por 9 años el Cristo en Iztapalapa y siendo un inmoral, un tranza, borracho y tantas otras cosas. ¿Cómo es que pude vivir a partir de esa fecha de los primeros días de julio una vida diferente? Porque recibí a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. No hay tantos salvadores, no hay tantas salvadoras. El Señor Jesucristo dice, y yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hay muchos que mueren con tantos honores y tantas ceremonias religiosas, pero estarán en el infierno. ¿Por qué? ¿Porque lo digo yo? No, porque nunca aceptaron a Jesucristo, el que nació de la Virgen María, el que padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, el que fue muerto y sepultado, y el que resucitó al tercer día, y ahora está sentado a la diestra del Padre Eterno, y un día va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos, porque nunca lo aceptaron como su único y suficiente Salvador. Esto me costó trabajo aprender, porque yo tenía muchas salvadoras, y Cristo estaba en el mismo estante de los demás. Solamente hay un Salvador. Y lo que el ser humano necesita no es encimar religiones o cambiar de religión. Lo que el ser humano necesita es recibir por una decisión personal a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Si no lo ha hecho, hágalo pronto. En los primeros tiempos yo pensé, me hice protestante, me hice evangélico, y al poco tiempo me di cuenta que solo me había hecho verdaderamente cristiano. Nada más, no fue otra cosa. Y es un consejo para los que quizá nos visitan hoy por primera vez. Usted puede encimar religiones y cambiar de religión. Si no tiene a Cristo, no tiene nada. Por eso la Sagrada Escritura dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Habla de la vida eterna en su contexto. Los que son cristianos, a ustedes me voy a dirigir. Los que ya dicen que han aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y que algunos ya tienen años y años, pero no ha habido un crecimiento, no ha habido un desarrollo de su vida espiritual. ¿Saben por qué? Porque vivimos vidas fingidas. He oído testimonios negativos de personas que no son cristianas. Mire, si usted supiera a cómo le dicen allá en el trabajo donde trabajamos, le dicen el diablo. Si usted viera sus hechos y se dice que es cristiano, qué vergüenza que llamándose cristiano siga viviendo a veces peor que los que no tienen a Cristo. Dios está queriendo de cada creyente, hombre, mujer, joven, adulto, que vivamos en santidad, apartados del pecado, apartados de la maldad. Y hoy quiero hablarles. Hace algunas semanas hablé de que Dios nos ha hecho partícipes de su santidad. Cuando aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo viene y nos imparte una nueva naturaleza. ¿Cómo he podido vivir en estado no haciendo lo que antes hacía? En Iztapalapa la gente me veía como un santo. Yo pasaba por las calles de Iztapalapa porque me conocía toda la gente, y decían las mujeres, ahí va el Cristo. Yo no sé si me veían alas atrás en los pulmones y una aureola. Ahora les digo, ya se me nota la aureola, pero en aquel entonces la gente me consideraba un santo. Pero solamente Dios y su servidor sabía que era un pecador, a escondidas, oculto, hipócrita. Sin embargo, cuando recibí a Cristo, Él me impartió de su santidad para vivir una vida diferente. Y hace unas semanas hablaba de eso. Hoy en este día voy a hablar del tema santidad o derrota. ¿Cuántos hombres y mujeres que tienen años de ser cristianos se encuentran derrotados? No prosperan, han tenido muchas caídas, han tenido muchas cosas. Y allí en el
quinto libro de la Biblia, que es Deuteronomio. Vamos a leer en el capítulo 23, del 9 al 14. En algunas Biblias hay un subtítulo que dice higiene en el campamento. Voy a recalcar nada más el 9 y el 14, pero lo voy a leer todo para que ustedes tengan en el contexto lo que Dios quiere hacernos que sepamos. Dice, cuando tengas que salir en campaña de guerra contra tus enemigos, te mantendrás alejado de impurezas. Si alguno de tus hombres queda impuro por causa de una emisión nocturna, saldrá del campamento y se quedará fuera, pero se bañará al atardecer y al ponerse el sol podrá volver al campamento. Designarás un lugar fuera del campamento donde puedas ir a hacer tus necesidades. Está hablando de cuando salían al campo de batalla. Dice, como parte de tu equipo, tendrás una estaca con la que cavarás un hueco y luego de hacer tu necesidad, cubrirás tu excremento. Porque el Señor tu Dios anda por tu campamento para protegerte y para entregar a tus enemigos en tus manos. Por eso tu campamento debe ser un lugar santo. Si el Señor ve algo indecente, se apartará de ti. Esto lo dice la Sagrada Escritura. En el contexto de la enseñanza de reglas de higiene que la Biblia nos está mostrando para el pueblo de Israel, este pasaje nos recalca la íntima relación entre la santidad y la presencia del Dios Santo en medio de su pueblo. Hay muchos enmascarados de plata. ¿Sí se acuerdan del enmascarado de plata algunos? El santo. Y en las iglesias hay muchos enmascarados de plata que se dicen soy el santo o la santa. Pero yo vuelvo a repetir, en este contexto de la enseñanza de reglas de higiene, este pasaje nos recalca la íntima relación entre la santidad y la presencia del Dios Santo en medio de su pueblo. Escúchame bien, dado que solo la presencia del Señor hace posible alcanzar la victoria y la falta de santidad lleva a que el Señor se aparte. La alternativa, vuelvo a repetir, se resume en la frase siguiente: santidad o derrota. ¿Qué queremos? Habla a los cristianos y cristianas. ¿Qué queremos? ¿Santidad o derrota? Cada uno va a decidir. Y en este capítulo 7 de Josué se nos relata la manera por cuales vamos a buscar en Josué 7. En Josué capítulo 7 se nos relata la manera y por cuáles razones el pueblo de Israel cayó inesperadamente vencido. Ya habían vencido a Jericó, una ciudad grandísima, de miles y miles de habitantes, amurallada toda, porque en las antiguas ciudades circundaban las ciudades, las amurallaban, y algunos arqueólogos han dicho que el espesor de la muralla de Jericó era tan ancha que podían caminar dos coches, uno de vuelta y otro de ida. ¿Qué espesor tendrían? Y esa es la manera en que se protegían para que el enemigo no entrara y los matara. Había puertas nada más. Ellos, el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto y pasó a la tierra para ir a la tierra prometida, el Señor ya les dio instrucciones de lo que debían hacer para que las murallas de Jericó cayeran. ¿Ustedes creen que podemos tumbar una pared que tiene por lo menos 6 metros de espesor, de pura piedra? Imposible. Sin embargo, ahorita que veamos en el capítulo 7, ¿por qué el pueblo, después de haber vencido a Jericó y las ruinas, las fortalezas cayó y acabaron con los de Jericó? Más adelante, ¿por qué el pueblo fue vencido en una pequeña aldea que se llamaba Jai, cuando ellos habían vencido a poderosos enemigos? Habían tenido un triunfo sobre ese pueblo de Jericó. El fracaso, como lo veremos ahorita en el capítulo 7, en la pequeña población de Jai, acontece luego de la tremenda victoria que ellos tuvieron en Jericó. Y escúchame bien esta frase. Y es que cuando hay falta de santidad, cristianos y cristianas, cuando hay falta de santidad, ningún enemigo nuestro es pequeño.
¿Me explico? Cuando hay falta de santidad y vivimos como queremos, ningún enemigo, porque tenemos muchos enemigos. La Biblia dice que cuando entregamos nuestra vida al Señor, nos metemos en el ejército del Señor contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando lanzamos la campaña aquí por la paz, convivencia cristiana, sin tener ni un centavo de los demás grupos, de ningún grupo, de ninguna organización, aún algunos dijeron que el gobierno nos había dado dinero. Con dinero de los de convivencia cristiana lanzamos la campaña por la paz, espectaculares, mantas, carteles, volantes, calcomanías, para que oráramos por nuestra ciudad y el enemigo no hiciera lo que tenía que hacer. Yo agradezco a Dios lo que hace la sociedad, a veces con marchas, con tanta cosa, pero Satanás no lo vamos a vencer con eso. Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y vuelvo a repetir, cuando hay falta de santidad, ningún enemigo es pequeño. ¿Quién conquistó a Jericó? Fue Dios. Cuando le dijo a todo el ejército de Israel, den 6 vueltas a la ciudad, a toda la ciudad, no sé cuántos kilómetros tenía de diámetro la ciudad. Diario iban los sacerdotes y el ejército, iban dándole vueltas a la ciudad durante 6 días y les dijo, cuando llegue el 7º día darán 7 vueltas, tocarán la trompeta y los muros caerán. Cuando leemos este pasaje decimos, cuénteme otra de vaquero, pastor. Bueno, Dios es Dios. Las murallas cayeron. Fue tanto el temor que entró en los habitantes de Jericó que fueron vencidos. Todos esos enemigos. Pero ahora en la ciudad de Jai, el ejército de Dios fue vencido. Y el Señor le explicó a Josué las razones del fracaso. Vamos a leer allí en Josué 7, del 11 al 13. Josué 7, del 11 al 13. Dice, Israel ha pecado y también ha transgredido mi pacto que les ordené, y hasta han tomado de las cosas dedicadas al anatema, y también han robado y mentido, y además las han puesto entre sus propias cosas. No pueden pues los hijos de Israel hacer frente a sus enemigos. Vuelven la espalda delante de sus enemigos porque han venido a ser anatema. No estaré más con vosotros a menos que destruyáis las cosas dedicadas al anatema de en medio de vosotros. Y Dios le dice a Josué, levántate, consagra al pueblo y di, consagraos para mañana, porque así ha dicho el Señor, Dios de Israel, hay anatema en medio de ti, oh Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quites el anatema de en medio de vosotros. ¿Saben cuál es la raíz de todos nuestros fracasos y problemas graves? Que como cristianos a veces no vivimos como Dios lo demanda. Detengámonos por un momento en algunas de las implicaciones del pecado por el cual Israel resulta responsable y el cual acarrea la derrota de Jai. Si ustedes leen este capítulo 7 de Josué, dicen, pero ¿cómo? Si iban a quemar toda la ciudad, iban a acabar con todos sus habitantes. ¿Y por qué, si lo iban a quemar y acabar, por qué Dios se opone con eso? Porque Acán vio un manto babilónico y dije, está bueno, está chévere, ¿no? Me lo voy a robar, al fin que todo se va a quemar. Y dice que escondió un lingote de oro en su tienda y lo cavó y lo enterró. Cuando Dios había dicho, todo lo de valor, plata, oro y demás piedras preciosas, conságrenlo al tabernáculo. Dice, pero ¿por qué es tan grave? ¿Verdad? Dice, ¿pecado tan grave? Al hombre común el pecado que Acán cometió no le parece un gran pecado. No se trata de un homicidio, ni de una inmoralidad grosera, asquerosa. No es el tipo de delito para lo cual los códigos penales reservan las penas más severas. Escúchenme bien. Sin embargo, el pecado de Acán constituye un desafío
abierto a la orden de Dios. No tomen del anatema, destrúyanlo todo. Y todo el oro y toda la plata y todas las cosas de valor, conságrenlo al tabernáculo. En otras palabras, él desobedeció la orden de Dios, él robó al tesoro de Dios. Y voy a hacer un paréntesis. ¿Por qué muchos cristianos no son bendecidos en sus finanzas y tienen pérdidas graves? Porque no le dan los diezmos a Dios. El pecado de Acán constituye un abierto desafío a la orden de Dios. No tomen del anatema, no se queden con nada de oro, consagren al tabernáculo, así como nuestro dinero, nuestras ofrendas, nuestros diezmos consagrados a la obra de Dios. Así que las consecuencias del pecado de Acán nos muestra lo grave que son la desobediencia y la rebelión ante los ojos de Dios. Cuando el profeta Samuel reprende de parte del Señor al rey Saúl, al primer hombre de la nación, por causa de su rebeldía, deja bien claro el significado espiritual de la desobediencia. Dice allí en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22 y 23, dice: y Samuel, fíjense, enfrentarse al gran rey de Israel como era Saúl, un profeta, un servidor de Dios sencillo. ¿Saben lo que eso significaba? Que el rey lo mandara a matar, que lo mandara a degollar. Dice en primer libro de Samuel 15, 22 y 23, y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Aquí está el énfasis. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que ya no seas rey. Dice, le costó ser quitado del reino. ¿Saben por qué? Porque él pensó: yo soy el rey, y si el profeta se tarda, yo voy a ofrecer sacrificio en el altar. No le correspondía a él. Él había dicho que solamente los sacerdotes. Pero dijo: no, yo soy el rey, ¿y qué? ¿Y quién se va a oponer a mí? Y dice, la rebelión es como pecado de adivinación, de hechicería. Y los hechiceros y tantos otros no heredarán el reino de los cielos. Si ustedes me preguntan: pastor, ¿y usted ha sido impecable? No, sigo siendo tentado a muchas cosas. Yo decía hace rato, a veces el pecado nos jala la chamarra, pero decimos no. Tenemos el poder para decir: lo hago, total, me arrepiento ya después. Pero si nos mantenemos obedientes a Dios, porque llegará un momento en que nos veamos comprometidos con los amigos, con los familiares, con altos personajes. Pues échate una. Yo he estado con funcionarios, con mi copa allí, con mi cerveza. Yo le digo: discúlpeme, pero es para aperitivo. Muchas gracias. ¿Saben que cuando somos firmes, hombres y mujeres, y decimos no al pecado, Dios se complace? Dios ya nos ha dicho en su palabra lo que ya no tenemos que hacer. Por eso yo aconsejo a los jóvenes y a las señoritas. A veces andan buscando a alguien que no es cristiano. Dice: porque se parece a Luis Miguel y me gusta y yo lo voy a convertir. ¿En qué lo vas a convertir? ¿En tu azote? No, pero se parece a la Talía y yo me la amarro y yo lo traigo a la iglesia y se va a convertir. ¿En qué la vas a convertir? Dios ha dicho: no os unáis en yugo con los infieles. Recién convertido, había muchas chicas en Iztapalapa que hasta me decían: mira, voy a hacer una empresa y voy a hacer esto y voy a hacer esto otro. Sí, a veces tuve ganas de decirle: bueno, si esta va a poner una empresa y yo ya no tengo nada. Pero Dios me había dicho: con una de mi pueblo. Fui líder nacional de jóvenes en muchos grupos cristianos. Organicé congresos de más de 7,000 personas, entre jóvenes y adultos. Y se me iban los ojos por todos lados. ¿Será esta? ¿Será esta? ¿Será aquella? ¿Esa tiene ojos bonitos? Ay, esta. Pero Dios me había dicho que yo le pidiera a él. Esa anciana que me estuvo hablando durante 6 años me dijo: pídale su esposa a Dios. Y a veces, recién entregado mi vida al Señor en Iztacalco, decía: joven, se acercaba: tenga cuidado con estas muchachas. ¿Quién sabe cómo las veía?
Yo decía, esta señora cree que soy un niño, un hombre toreado, como dicen en el mundo. ¿Cree que soy un niño? Pero ella me cuidaba. Dije, joven, pídale su esposa al Señor. Hasta que fui a Necaxa, a los 3 años, me presentó Dios a la güera. Y allí en Necaxa, de donde generan la mayoría de la luz eléctrica para la Ciudad de México, me dejó petrificado. Dije, aquí es. Obedecí a Dios. Señoritas, es un consejo. Yo sé que algunas cuando pasan los 16, 17 años ya están desesperadas, dicen, aunque sea una de segunda, aunque sea uno de tercera, pero ya, ¿no? Dios tiene uno de primera para cada chica cristiana. Dios tiene una de primera para cada joven cristiano. ¿Me están escuchando? Los que ya están casados, ya, síganle. Sí, porque dice, ay, yo quisiera un nuevo modelo. Como dicen los niños, tus cuernos, ¿verdad? ¿Ya le sigues o le sigues? Decía el hermano de mi esposa, ¿la bebes o la derramas? No, es que nosotros somos blancas palomas y que por eso los escogió Dios. ¿No me oyeron? ¿Cuántas blancas palomas hay aquí? ¿Cuántos éramos pecadores? Pues ni pecadores ni blancas palomas algunos. Yo era el primer pecador. Pero bendigo a Dios y escúchenme a los que están por primera vez. Si yo no hubiera entregado mi vida al Señor en el año 64, yo ya no viviera. Las broncas, los vicios o el SIDA me hubieran matado. Pero bendigo a Dios porque en su amor, y ese amor es para ti, Dios te anda persiguiendo, Dios te anda buscando. Déjate atrapar por Él. Él solamente quiere tu bendición y darte una vida abundante que el mundo no te da. Lo he comprobado. Yo no estoy hablando de 2 o 3 años. Así que entonces Dios desechó a Saúl. ¿Por qué? Porque no obedeció el mandato del Señor. Y si nosotros vamos a tener santidad y ser vencedores, necesitamos obedecer a Dios en todo, en las grandes cosas, en las grandes demandas, como en las pequeñas. Y veremos la gloria de Dios. En estos tiempos en los que el humanismo secular lleva a muchos a desconocer o minimizar las demandas de Dios, debemos tener bien presente que los mandatos del Señor no son un juguete y que la obediencia y el prestar atención a las órdenes del Señor, lejos de ser algo secundario, constituyen el tema más importante de la vida. Yo les animo a los que ya son cristianos y cristianas, vamos a obedecer a Dios en todo. ¿Qué les parece? Y habrá victoria tras victoria. No importa que sea un Jericó imponente, Dios vencerá a nuestros enemigos más terribles. Aquellos que quieren matarnos, aquellos que quieren secuestrarnos, aquellos que quieren hacer lo peor con nosotros, Él vencerá a nuestros enemigos. Dios venció a Jericó. ¿O ustedes creen que no les parece de chiste que 6 días a la semana, durante 6 días, todo el ejército de Dios circundara la ciudad caminando y el 7º día levantaran su voz y dieran 7 vueltas y levantaran su voz y cayeron los muros de Jericó? ¿No les parece un chiste? ¿Será cierto? Dice que para Dios no hay nada imposible. Todo es posible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Pero la falta de santidad, ¿qué quiere decir santidad? Que nos apartemos del pecado, nada más. Que nos apartemos del pecado y vivamos para Dios. No importa quién nos invita al pecado. Yo conozco como hombre que a los hombres a veces los motivan a ir, pues ¿qué tanto es un tantito? Échate una canita al aire. Hay padres brutos que le dicen a sus jóvenes de 15 o 16 años, te voy a llevar con una ramera para que sepas lo que es hombre. ¡Qué torpeza! No solamente por el SIDA, sino porque pierden su virginidad. Pero la virginidad en el siglo XXI, pero Dios dice que sí. Y si alguno de nuestros jóvenes ya no puede estar solo, pues que le pida una esposa. Dice San Pablo, es mejor casarse que quemarse. Claro, a su niño de 8 años que le dice, oye papá, quiero casarme con fulana de tal, pues no es el tiempo todavía. Pero un viejo non que ya tiene 35 años y 40 y todavía no se quiere casar, motívelo, ¿verdad? Motívelo a que se case. Claro, si dice yo quiero vivir célibe, pues adelante, no hay ningún problema. Así que la falta de santidad nos lleva a la derrota. En segundo lugar, santidad y visión. La falta de santidad nubla la visión de Dios y de su propósito y lleva a una evaluación humana de las circunstancias.
Josué había enviado espías a Jai, la siguiente ciudad después de Jericó. Era una ciudad pequeña, con pocos habitantes. Cuando llegaron los espías y regresaron de su recorrido, le dijeron a Josué: no hay necesidad de que mandes todo el ejército. Manda 2,000 o 3,000 soldados y no hay necesidad de que canses a todo el ejército. Es una ciudad chica. Ellos son pocos. Así dice en Josué 7:3. La falta de santidad, ¿saben lo que condujo? La falta de santidad condujo a la confianza en sus propias fuerzas y también los llevó a la derrota. Escúcheme bien esta frase. La santidad es la clave de la revelación y la victoria espiritual. Una vez más lo voy a repetir. La santidad es la clave de la revelación y de la victoria espiritual. Acuérdense, no luchamos contra sangre y carne. A veces hay días en que amanecemos, ¿qué ha pasado? Yo tuve 2 años y medio del segundo semestre del 98 al 2001, 2 años y medio tirados allí. Yo no sabía si era de día, no sabía si era de noche, no comía, no bebía. Toda la noche allí estaba tirado, todo el día oyendo la palabra de Dios con una grabadora. Yo no veía al pastor de pastores que es Cristo, pero aquí estoy vivo. Aquí estoy vivo. Todo el infierno se vino encima, pero mi Señor no dejó que el enemigo hiciera de mí lo que quisiera. Y lo hará contigo, aunque pases días muy difíciles. Si tú vives en santidad, vives apartado del pecado, como cristiano me estoy dirigiendo, Dios vencerá a tus enemigos, a los más grandes. Pero si no vives así, los enemigos más pequeños serán gigantes y te acabarán. ¿Estoy explicándome bien o no? ¿Sí me explico o no me explico? Esto lo he comprobado a través de los años. Yo ya no salgo tanto al campo rural, pero hace 36 años y meses, a los 2 meses de haber llegado aquí a Oaxaca, empecé a salir a los pueblos, especialmente el foco de atención era ese rumbo de Miahuatlán. Los miahuatecos son tremendos. En una ranchería, en otra ranchería, en otra ranchería, en otra ranchería. Y una vez llevé a un caballero que era hijo de don Genaro Ramos. Lo llevé a Bramaderos. Diana sí conoce Bramaderos. Y lo llevé por primera vez. Al bajar de Bramaderos tuve que cruzar un arroyo y nos atascamos. Y este caballero estaba asustado. Después, casi al salir de allí, porque hicimos maniobras, me dice: pastor, tenga cuidado, porque es aquí en los arroyos donde los venadean. En Citla, Santa Cruz Citla, preparaban una horca para colgarme, según el dicho de Juan Juárez. Y en otra ocasión me esperaban de los 2 lados del camino, unos de un lado, unos hombres, y otro lado, para acabarme. Cuando yo pasé con la camioneta, que tenía una pickup y una camper, dijeron no, porque en la cabina vieron a la suegra de Juan Juárez, pero iba un militar adentro de la cabina. Y atrás vieron un pelotón de soldados. Ellos lo vieron. Dice Win Myers: no sé cómo le hace mi padre que consigue los uniformes del ejército mexicano y se los pone a Los Ángeles. No lo sé, dice. Yo inocentemente, si ustedes quieren, descuidadamente, porque yo no entendía los peligros. A mi hijo Samuel yo lo llevaba pequeño, apenas se podía detener del respaldo. Y una trastada que me hizo Samuel. Yo llegaba a Tepehuaje, después me iba a Palo Grande, cruzaba el río, y ahí en Tepehuaje siempre me daban las damas unas tortillas calientes. Querían que me quedara a comer. Le digo: no puedo, tengo que ir a otro lado. Me daban tortillas con pollo hervido. Le digo: al rato me lo como. Lo metí en la cajuela de guantes. Paso allí por Monjas para ir a Palo Grande, atravesando el arroyo. La camioneta se queda, se la lleva el agua casi. Y mientras me bajé para hacer maniobras y Samuel lo dejé allí, chiquito todavía. Hasta que unos caballeros, el hijo del hacendado que decían, un joven, y había hombres que eran tremendos allí. Me dice: ¿qué le pasó? Le digo: me atasqué y tratando de ayudarme. Dice: no, espéreme, ahorita venimos, vamos a traer una yunta. Y estos hombres que a veces les caía mal, me ayudaron a sacar la camioneta. ¿Saben lo que hizo Samuel? Me habían dado unos huevos de gallina, de rancho, los había metido también allí en la cajuela.
Y no se me había olvidado sacarlos. Había metido las tortillas, había metido el pollo hervido, y cuando llegué ya me subí al carro. Samuel había quebrado los huevos, los había untado allí, había carcomido las tortillas, le había hecho hoyos y mascado la carne. Y lo peor es que uno de los caballeros que me acompañaba: Chami, ven, te voy a dar agua del río de Miahuatlán. Órale, Chami, órale. No es un río limpio. Tantas cosas que pasamos, pero miren, Dios me ha guardado. Aquí estoy para manifestar que Dios cumple sus promesas. Si vivimos en santidad, si le andamos haciendo al santo, tengamos cuidado. O sea, o al enmascarado de plata. Así le llamaban al luchador el santo, ¿verdad? Ahora está nada más su hijo, el hijo del santo. Pero si cuidamos nuestra vida, caballeros y damas, aunque no nos vea ningún creyente más, nos está viendo Dios. Vamos a vivir delante de Dios. Dios le dijo a Abraham: anda delante de mí, ¿y qué? Y sé perfecto. Si usted ha sufrido derrotas tras derrota tras derrota, examínese. Pastor, hay jóvenes que dicen: pastor, pero es que usted no se da cuenta que está viviendo en el siglo XXI. Es que hoy hay otra moralidad. Ahora se vale de que el muchacho se acuesta con la muchacha, y si no le gusta se busca otra y otra y otra. Aunque se use el condón, es inmoralidad. Dice, pero es la nueva moralidad que estamos viviendo. La Biblia dice que es la vieja inmoralidad. ¿Me está escuchando? La Biblia dice que es la vieja inmoralidad. Hay personas de otros grupos que dicen: es que allá les prohíben todo, allá en Convivencia Cristiana. Aquí hay un conglomerado. ¿Cuándo les he prohibido algo a ustedes? ¿Cuándo? Contéstenme. ¿Cuándo les he prohibido? No tomen, no fumen, no bailen, no adulteren, no forniques, no robes, no esto. ¿Cuándo les he prohibido? Yo les enseño la palabra. Ahora usted es la única persona que puede decidir: obedezco o no obedezco. ¿Hago lo que Dios dice en su palabra o no lo hago? ¿Me explico? ¿Sabe por qué? Porque tenemos libre decisión, libre albedrío. A mí no me obligó: tú acepta a Cristo, órale, acéptalo. Yo lo decidí y sigo decidiendo obedecer a mi Señor, aunque hay cosas que cuestan. Cuando nosotros tenemos falta de santidad, la falta de santidad condujo a la confianza en sus propias fuerzas y a la derrota. Como dije, la santidad es la clave de la revelación y la victoria espiritual. ¿Sabe lo que dice en San Mateo 5:8? Dijo el Señor Jesucristo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Lo verán obrar en su vida. No que lo vamos a ver como estoy viendo esos reflectores. Van a verlo manifestarse en su propia vida. Vuelvo a repetir el texto sagrado en San Mateo 7:8, donde está hablando de las bienaventuranzas. Bienaventurados los de limpio corazón, ¿por qué? Porque ellos verán a Dios. Las consecuencias del pecado vamos a hablar. El pecado que nos presenta el relato bíblico de Josué 7 es cometido por un solo hombre y una familia. Sin embargo, a pesar del principio de responsabilidad personal frente a Dios, el pecado también tiene consecuencias e implicaciones colectivas. A veces, ¿saben lo que pasa? ¿Por qué los hijos son atacados? ¿Por qué los hijos sufren situaciones penosas? Porque los padres cristianos le abren la puerta con su mala vida a Satanás, y él se mete y destruye la familia. Hay jovencitas, jóvenes que están en las drogas, que están prostituyéndose, etcétera, etcétera, etcétera. No necesito explicar más. ¿Saben por qué? Porque los que son cristianos le dicen: Satanás, con su mala vida, con su falta de santidad, permiten que Satanás les sea abierto la puerta y él hace lo que quiere. Vamos a cerrarle la puerta a Satanás para que no toque a nuestros hijos. Pero si hay pecados en nuestra vida, le estamos abriendo a Satanás que él haga lo que quiera. O puede ser a su familia, o puede ser a la iglesia, porque esto trae implicaciones colectivas. Hay grupos a donde todo hacen lo que se les da la gana. Todo. Yo le he estado pidiendo a Dios: Señor, guarda tu iglesia. Santifícanos a los que somos o dirigimos las congregaciones. El pecado no confesado de una persona o de una familia puede afectar a toda una congregación, y en ello, en mayor medida, cuando quienes encubren el pecado o desobedecen deliberadamente son líderes o personas en posiciones de autoridad dentro de alguna iglesia. Es por ello que debemos ser especialmente cuidadosos. Escúcheme bien, damas y caballeros. Es por ello que debemos ser especialmente cuidadosos al elegir un lugar donde congregarnos
y pedir que el Espíritu Santo nos conduzca a rodearnos y andar junto a hombres y mujeres temerosos de Dios. Quiero hacer un paréntesis. No santulones. No. No estoy yo hablando de santulonería. Ay, no me toques porque soy cristiana. Ay, no me toques, no me digas esto. No, simplemente tú sabes lo que no tienes que hacer y punto. Él se agrada de los que le obedecen. Así que no necesitamos decir, ay, es que yo soy cristiana y pues no, o cristiano y no, yo no hago eso. No, simplemente digo, no, punto. ¿Está claro? ¿La santidad es posible? La santidad no solo es posible, sino que es el tipo de vida que Dios espera como algo normal en cada uno de sus hijos o de sus hijas. El Espíritu Santo hace posible que cada hijo y cada hija de Dios viva este tipo de vida. ¿Qué es ser santos? Es andar en el Espíritu. Antes andábamos en la carne haciendo todo lo que se nos antojaba. Todo lo que se nos presentaba lo hacíamos. Estoy hablando especialmente de los cristianos. Queremos ver esta ciudad a los pies de Cristo. ¿Me están escuchando? Es por eso que estoy hablando de esto, jóvenes y señoritas. Los que ya son cristianos, sobre todo los hombres que ya deben tomar su lugar como hombres. Perdónenme la expresión, no maricas. Que digan, ay, es que después se van a estar burlando de mí, me van a estar empujando. Dese su lugar. El Evangelio, la vida que Dios demanda es para hombres, hablo a los caballeros, y para mujeres. Si ustedes dijeran, pastor, pero usted ya como pastor ya no es tentado. Estoy tentado a muchas cosas. Soy tentado a muchas cosas, pero digo, Señor, no. Señor, guárdame de todo mal. Mi oración constante, Señor, guárdame de todo mal. Es mi oración constante. Sobre todo cuando hay tentaciones. Guárdame de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Así que todo lo bueno que hay en nosotros, toda virtud, todo buen fruto, solo puede tener origen en el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es la fuente misma de la santidad en los corazones en que mora. Él hace posible la santidad y nos lleva a la victoria. Sobre todo, hace semanas yo platiqué que Dios nos ha puesto agentes de la santidad. ¿Se acuerdan? Uno de ellos es el Espíritu Santo. Otro es la palabra de Dios. Otra agente de la santidad es la fe. La cuarta es la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado cuando los confesamos y nos arrepentimos. Y la quinta es el ofrecimiento, como dice Romanos 12. Está hablando San Pablo, un hombre perseguidor de la iglesia que después entregó su vida al Señor. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Qué necesitamos hacer? Siempre ofrecer nuestro cuerpo ¿en qué? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. La diferencia en el Antiguo Testamento es que los sacrificios que se ofrecían eran de animales muertos, pero en el caso del Nuevo Testamento ahora los cristianos tienen que ofrecer como un sacrificio su cuerpo vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional, que es el culto que Dios espera. Y si lo hacemos, escúcheme bien, tendremos victorias tras victorias tras victorias. ¿Cómo he podido llegar hasta aquí? Porque he tratado de cuidar mi vida, de ver lo que Dios dice en su palabra y obedecerle. ¿Me está escuchando? ¿Qué quiere hacer usted? Si usted ha venido por primera vez, hoy puede ser un día diferente. Y quiero advertirle, no se compromete con nosotros, ni con convivencia cristiana. Pero si hoy le abre la puerta a Cristo en su corazón y le dice, Señor, te necesito, ven, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Hoy puede entrar a su vida y empezar a cosechar una serie de victorias, observando lo que dice su palabra. ¿Sí me explico? Allí en su lugar, damas y caballeros, los que ya son cristianos, ¿qué van a hacer? Acaban de oír que yo no les he prohibido a nadie. Doy el consejo a veces, porque no quiero que sufran una gran derrota, cuando me lo piden, por supuesto. ¿Quieren vivir la vida que Dios demanda, damas y caballeros?
Dígaselo a Dios, incline su cabeza y usted decida qué va a hacer. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, es cuando Dios lleva adelante sus planes que Él ha hecho desde la constitución del mundo, antes de la constitución del mundo. Quiere echar a andar ese plan que tiene para ti. Quiere echar a andar ese plan precioso que tiene para ti. Y tú decides. Dios nunca nos va a forzar ni nos va a obligar a hacer algo que no queremos. Él va a apelar a nuestro libre albedrío. Hoy estás en la presencia de Dios. Y ya un ejemplo es su servidor de vida victoriosa. Porque un día, hace 4 años y meses, le entregué mi vida al Señor y le dije, voy a caminar contigo, pase lo que pase, cueste lo que cueste, suceda lo que suceda, se enoje quien se enoje, se pierda lo que se pierda, aquí está mi vida. Si tú lo haces así, tendrás una vida victoriosa. No estará carente de luchas, pero todos tus enemigos serán vencidos por Dios, como Dios venció aquella gran ciudad de Jericó, con unos soldados que no eran entrenados, como era el pueblo de Israel, que apenas habían salido de la esclavitud, que nunca tuvieron entrenamiento, pero Dios venció. Y Dios vencerá tus problemas, tus situaciones difíciles. Toma a Dios como tu Señor. Y vuelvo a repetirte, no hay un compromiso conmigo ni con el grupo. Pero si lo haces con Dios, ahora sí, como dicen ahora, la habrás hecho. Padre, aquí está esta multitud de damas y caballeros. Cada uno va a decidir, aún de los cristianos, si quieren vivir a tu manera o quieren seguir viviendo a su manera. Pero también aquí hay personas que por primera vez quizá han venido. Yo quiero poner las vidas de ellos en tus manos. Y Señor, que tú puedas venir al corazón de ellos y puedan comprobar que tú no quieres más que bendecirnos. No quieres más que darnos una vida abundante. No cambiar de religión, no hacernos religiosos, no encima religiosos, sino verdaderamente ser hijos tuyos, para que cuando tengamos que estar en la eternidad, estemos contigo para siempre. Tú ya lo dijiste, Señor Jesucristo, en San Juan 14:6, y yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo un día vine a ti, Padre eterno, a través de tu Hijo. Señor, bendice a estas familias aquí presentes y que tu palabra no vuelva vacía. No buscamos más que los oaxaqueños estar, todos los oaxaqueños allá, Señor, en la eternidad contigo. Se nos han adelantado otros y muchos están esperándoles el lago de fuego ardiendo. Y te damos gracias. Y yo bendigo a cada familia aquí presente, a cada familia presente, y bendigo a cada joven, cada señorita, cada uno de nuestros niños también. Gracias por la nueva vida que nos diste. Gracias en el nombre de Jesús. Esperamos que te haya edificado este mensaje. Síguenos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.